Va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, antes de la lectura de la cuenta quisiera comentarle a la Comisión que recibimos una nota de respuesta de la familia de nuestro diputado Juan Santana, en la que agradecía la nota suscrita por todos ustedes de sentimientos de pésame y solidaridad por el fallecimiento de su madre. Quería comentarlo antes de la llegada del diputado Juan Santana. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de la excelentísima Corte Suprema, mediante el cual remito su opinión respecto al proyecto iniciado en moción que sanciona el consumo indiscriminado de electricidad en los casos y condiciones que indique y modifica la Ley 15.231 sobre organización y distribución en los juzgados de policía local. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Calisto, Bernales y Bianchi que modifica la Ley General del Servicio Eléctrico para extender el mecanismo de ajuste del precio promedio de energía que indica a los sistemas eléctricos medianos que señala. Un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landero, mediante el cual remite el proyecto de ley que modifica la Ley General del Servicio Eléctrico en materia de cálculo de valor agregado por concepto de costo de distribución de energía, iniciado u originado en mociones refundidas, para que informe sobre el alcance de sus modificaciones al tenor del artículo 120 del reglamento. Un oficio de la Dirección del Trabajo, mediante el cual da respuesta a oficio a esta comisión en relación a si la Dirección del Trabajo de Calama ha iniciado procedimientos tendientes a investigar la existencia de una nota de prensa, la existencia no de la nota, sino que del fundamento de una nota de prensa local que consigne que se estaría rebajando las remuneraciones a trabajadores de la división Chuquicamata. Un oficio del Superintendente de Electricidad, don Luis Ávila, mediante el cual remite copia del acuerdo arribado con las compañías de distribución respecto al descuento de tarifa a usuarios por el cambio de los denominados medidores inteligentes. Un oficio del Ministro de Energía, señor Juan Carlos Llobet, mediante el cual da respuesta oficio 136 de esta comisión en relación a las modificaciones del Decreto Supremo 244 e informa las modificaciones que se han realizado al mismo. Y finalmente, señora Presidenta, una nota de doña María José Hoffman, jefa de bancada del Partido Unión Democrática Independiente, mediante el cual nos comunica que el diputado señor Noman será reemplazado para los efectos de la sesión del día de hoy por el diputado señor Alessandri. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Yo tengo algún puntos varios. Quería ver la posibilidad de que podamos tomar el acuerdo de invitar en las próximas sesiones, sin fijar plazo para ver cómo esto ha sido tan dinámico, pero en qué momento podemos abrir un espacio, para invitar a la empresa Interchile. Empresa que sabemos que es del sector privado, ¿no es cierto?, pero que entendemos de que hay disponibilidad para que venga a exponer sobre una gestión que se venía realizando por parte del Ministerio de Energía, que en ese minuto estaba la ministra Jiménez, que tantos proveedores, pymes, ¿no es cierto?, que sufrieron un abuso sistemático en un proceso, ¿no es cierto?, de un proyecto que lamentablemente se ha ido subsanando caso a caso. Ha sido bastante complejo, ¿no es cierto?, el poder generar un puente entre lo que es el Ministerio de Energía con el sector privado y poder interlocutar también con las pymes. Solo para poder hacer un breve resumen, pero hoy día hay muy poquitos casos que están pendientes entiendo que la empresa estaría tremendamente disponible para poder contarnos de cuáles fueron las debilidades, cómo se fueron subsanando y en qué se quedó pendiente, porque creo que también es una oportunidad para poder constatar cuáles son las debilidades en nuestra legislación y el día de mañana poder, por la vía de algún proyecto de ley, alguna iniciativa legislativa, o inclusive puede ser por la vía administrativa, pero evitar de que esto vuelva a pasar. Creo que en estricto rigor es el Estado que finalmente el que también asume una responsabilidad, una cuota de responsabilidad yo creo que mayor, porque estos grandes proyectos son para beneficio de todos los chilenos y chilenas, pero acá se ven, ¿no es cierto?, perjudicados muchas pymes, muchos proveedores, que es tremendamente injusto y que a la larga están cumpliendo, ¿no es cierto?, con la entrega de un servicio y que por estos vacíos, estas debilidades de nuestra legislación, no se reconocen. Entonces, solo quiero pedir el acuerdo para ver en qué fecha puede ser más cómoda, pero sí para poder invitarlos, ¿sí?
Muchas gracias. Diputado Velázquez. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera solicitar, si ya se ha agotado la discusión del proyecto royalty minero, que pudiéramos colocarlo en una próxima sesión para votarlo, tal vez, creo que es buen momento para, si no entrar de lleno en la parte final de la discusión, por así decirlo. Más aún que hoy día estamos todos buscando fuentes de ingreso para el país, hay una disposición distinta, he conversado con algunos colegas parlamentarios, distintas bancadas, está el ánimo de buscar alguna fórmula. De hecho, apareció el concepto royalty en algunas propuestas, en algunos sectores, Así entonces es. está muy interesante, muy pertinente, además que acá ha habido voluntad, cuando en su momento se trató el proyecto, más bien tenía que ver con una cuestión de fondo en términos de si era admisible o no, pero no en el ánimo de poder conseguir recursos en razón de la extracción de una cosa que hoy día no se ha hecho, y que además la propuesta del proyecto tenía que ver con compensación y no tributo, y ahí tuvimos un par de invitados que cada uno argumentaba en razón de lo que el proyecto le pareció o no. Entonces creo que hoy día sería muy bueno que quizás lo discutiéramos y diéramos algún corte final, porque probablemente pueda aparecer alguna propuesta política muy interesante, así que le pediría, Presidenta, que pudiéramos considerarlo al respecto. Parecía que había un invitado pendiente, no obstante, si esto ya se ha agotado, pudiéramos votar. Gracias, Presidenta. Muy de acuerdo. Voy a recoger su solicitud, diputado Velázquez, y vamos a tratar de acomodar los tiempos para que podamos cumplir también con algunas urgencias, pero también con la necesidad de dar señales también desde la Comisión de Minería y Energía. Diputado Isacorta. Gracias, Presidenta. Sobre el punto y reafirmando lo que plantea el diputado Velázquez de la necesidad de buscar distintas fórmulas de ingresos para el país, también en el sentido y asumiendo que lo apurado de una legislación tiene que también ir de la mano del equilibrio para conseguir efectivamente los resultados. Yo no sé si está dentro de esa opción también el poder pedir que vengan los ministros de Hacienda y de Minería. Y de Hacienda tiene que ver mucho con el tema de recaudación, lo que plantea. Pero a ese respecto, yo creo que el mes de diciembre es un mes demasiado complejo en general para todos los ministros de Hacienda en todos los tiempos, por la ley del reajuste del sector público, la ley de presupuesto, una serie de cosas, y sobre todo con todas las negociaciones que se están haciendo ad hoc a la crisis. Y en ese sentido, yo, entendiendo el espíritu de lo que plantea el diputado Velázquez, quizás también yo dejarlo un poco adscrito o suscrito esto a la posibilidad que también pueden venir complementariamente ambos ministros en fechas para poder tener la opinión que tenga el Ejecutivo al respecto. Muy bien. Gracias, Presidente. De hecho, me sopla el secretario que eso ya está acordado, de que se pueda también recibir a los ministros de ambas carteras para poder pronunciarse sobre esta moción parlamentaria, y yo creo que solamente tenemos que ver cómo adecuamos los tiempos para poder avanzar, ¿no es cierto?, con lo que también se nos demanda acá en la comisión. Dicho eso, ¿hay alguna otra palabra solicitada en puntos varios? Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a todos los asesores del Ministerio de Energía y también al subsecretario, al secretario ejecutivo de la CNE. Bienvenidos a la comisión. Hoy día estamos convocados a despachar, porque está con discusión inmediata, lo que es la ley corta de distribución. Entiendo de que se hicieron algunas enmiendas, ¿no es cierto?, en el Senado. También hay un protocolo de acuerdo, por otro lado. Entonces sería mejor que en este orden, primero el Ejecutivo hace una presentación y luego entramos ya en el detalle de lo que es el articulado. ¿Le parece, subsecretario? Entonces le ofrezco inmediatamente la palabra. Ah, perfecto. Sí. Ministro subrogante. Gracias. Presidenta, diputadas, diputados, muchas gracias. Efectivamente, hoy venimos a presentar las modificaciones que fueron introducidas en el Senado a este proyecto de ley. Recordar brevemente, este proyecto de ley es un mensaje presidencial que posteriormente fue refundido con una moción parlamentaria transversal. No, primero fue una moción parlamentaria que luego ingresó el mensaje y se refundió, para ser exactos. Claro. El asunto es que hoy día estamos viendo un proyecto que está refundido en tercer trámite constitucional, y las materias principales, solamente para recordar, decía en relación con la reducción de la rentabilidad de la empresa de distribución eléctrica, con perfeccionamiento que se introduce en el proceso tarifario, con la modificación de la definición de las áreas típicas, con la obligación de giro único y contabilidad separada de las empresas distribuidoras. Esas eran las grandes materias. Y respecto a las modificaciones que fueron introducidas durante la tramitación del Senado, en esta primera lámina las quisimos hacer por distintas categorías en lo que respecta a correcciones formales,
precisiones al proceso que no varían sustancialmente, aprobamos el primer trámite, vamos a entrar en detalle después una a una para poder discutirla. Y después nuevos temas que se ven incorporados al final con 12 artículos. En primer lugar, tenemos una modificación al numeral 3, que es sobre el cálculo de la tasa de actualización y los componentes. Y lo que hace esta modificación le da a la Comisión Nacional de Energía una... Para que sigan al secretario, está en la página 5 el comparador. Le da a la Comisión Nacional de Energía una flexibilidad para la determinación de los periodos en que se consideran centros de instrumentos financieros. Si me permite, Presidenta, la palabra a José Venegas para que entre al detalle de explicar qué es lo que hace esta modificación. Lo que hace esta indicación o modificación es, no sé si recordamos todos la fórmula de la tasa de riesgo que se va a calcular, ¿no? La tasa de rentabilidad que se va a calcular para las distribuidoras, la que tiene un piso de 6, de 6 y un techo de 8, es un cálculo, ¿no?, que parte de la tasa libre de riesgo, es un cálculo financiero bastante clásico, la tasa libre de riesgo, más el premio por riesgo, por el riesgo sistemático de la industria. Y esta expresión, la Comisión Nacional de Energía va a encargar, de hecho ya lo estamos haciendo, cotizando, un estudio externo a cargo de expertos financieros que nos midan y nos calculen esa tasa. Y eso hay que hacerlo sobre base habitualmente estadísticas, de decir, mire, ¿cómo miramos estos índices? La tasa libre de riesgo, el premio por riesgo de la industria, la miramos para atrás en qué horizonte, en qué periodo, para que se pueda llegar a una conclusión, ¿no?, acerca de cuál es la que corresponde para adelante, y lo que está haciendo esto es dando cierta opcionalidad para decir, mire, tome 6 meses, tome 2 meses, tome un año, tome un periodo que haga que la tasa sea representativa. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones que, por ejemplo, si uno dice, mire, tomemos un año para hacer el cálculo estadístico, pero resulta que los últimos 3 meses son significativamente distintos porque ha pasado algo especial en los mercados, en el país, etcétera, no tiene sentido tomar un año, va a tener más sentido tomar 3 meses. Es importante destacar que esto es objetable en el panel de expertos. Por lo tanto, como Comisión Nacional de Energía, nos va a interesar hacer el cálculo de la manera más coherente y mejor posible, porque si lo hacemos mal o lo hacemos con alguna sesgo, lo vamos a perder en el panel de expertos. Digamos, el panel de expertos probablemente lo va a revertir eso. Entonces, por eso que queremos tener la opcionalidad para hacer este cálculo bien hecho. Eso, Presidenta, muy específico. ¿Esta indicación es autoría del Ejecutivo o de senadores? Y en ese sentido, perdón, Sí, Presidenta, sí. saber el espíritu, o sea, entendí perfecto lo que usted explicó, el tema del premio, el riesgo, qué sé yo, y todo, pero saber si esto se complementa a lo que nosotros votamos acá en la Cámara de Diputados, y una situación que se refleja a partir del debate que se genera en el Senado, porque, por ejemplo, ¿por qué no fue incorporada acá en su momento, me refiero? A eso es lo que quiero plantear, Presidenta. Yo creo que son precisiones que fueron apareciendo tanto en la discusión que hubo mientras estaba acá, ¿no? No es la esencia de la regulación que estamos proponiendo es el cálculo de la tasa, ¿no? El cálculo matemático de la tasa con el piso y el techo. Estos ya son detalles del cálculo, es decir, mire, cuando uno mire la estadística y tome las referencias de los índices, lo hace a 6 meses, un año, y nos pareció después que era mejor así, digamos. Yo entiendo que esta modificación que se propone en el Senado es fundamentalmente complementaria porque podría ser incluso marginal en las veces que se pudiese aplicar, dependiendo de si efectivamente hay eventos de gran envergadura que podrían afectar de que la tasa que se calcule en los 6 meses no sea tenga algún elemento que pudiese hacerlo distinto. Por lo tanto, me parece que en realidad es un instrumento más bien para asegurarnos nomás de dar las mayores garantías posibles, digamos, pero más allá de eso no le veo mayor inconveniente. Diputada Marcela Hernando. Presidenta, por su intermedio, hacer una consulta, porque
queda claro que cuando esos 6 meses son no representativos por cualquier evento que fuera extraordinario, deberían ser más meses. Entonces, uno debería pensar, precisamente a eso apunta mi pregunta, porque pienso que uno tiende a suavizar los efectos de cosas extraordinarias en un mayor horizonte, y por lo tanto a mí me parece que aquí debería decir explícitamente que estos periodos extraordinarios nunca deberían ser menores a 6 meses. Porque desde mi punto de vista uno podría elegir o está dejando discrecionalmente que ellos elijan un par de meses o 3 meses o los que sean, pero elegidos a dedo, y a mí eso me parece peligroso. Sí, yo le voy a dar la palabra al diputado Hernando, pero diputado Gaona, pero para seguir la línea de la diputada Hernando, yo primero quiero saber por qué el Ejecutivo ingresó esta indicación, en el contexto de qué, porque esto estaba fuera, ¿no es cierto?, de toda discusión cuando se hizo el debate, ¿no es cierto?, acá en la Cámara de Diputados, creo que darle la atribución a la CNE para que fije un periodo. Yo también podría decir de que inclusive se puede establecer un sesgo en la muestra que va a ser, en estricto rigor, el consultor. Porque, ¿cuáles van a ser los parámetros que va a tener la CNE para establecer cierto periodo? Eso puede ser justamente bastante arbitrario, porque puede generar conveniencia para la empresa si es que yo tomo estos 3 o estos otros 3 o estos 6 o el año. ¿Ya? Claro, pero ¿cómo se hace para que no exista justamente esa incertidumbre ni esa inseguridad que a todas luces aflora? A todas luces. Toda vez que puede ser en un periodo que esté alto bajo el dólar. O sea, hay tantos factores externos y variables que hoy día va a quedar a la competencia específica de la CNE. No sé, yo siento que estamos tratando de adecuar, ¿no es cierto?, las condiciones para poder, y no solo estas, sino que las otras indicaciones para poder amortiguar un poco para las empresas distribuidoras el golpe. Diputado Sergio Gaona y luego el diputado Pablo Vidal. Yo entiendo de que en el proceso, o sea, en la forma anterior, el periodo era bastante más reducido, si no me equivoco, creo que eran un mes, si no me equivoco, o algo así. Y de esta perspectiva, respondiendo un poco, creo yo, y que me gustaría que el Ejecutivo aclarara las dudas que usted plantea, Presidenta, puede ser en los dos sentidos. Puede ser que la Comisión Nacional de Energía determine una medida de medir en menor tiempo, y eso puede que afecte más a la empresa, y para eso está el panel de expertos. O sea, no significa que el periodo de tiempo que para calcular la tasa que estime la Comisión de Energía va a ser la aceptada, porque si no lo hace correctamente, para uno o para otro lado, lo que va a pasar es que el panel de expertos lo va a rechazar. O sea, que esto no es la última instancia. Entonces, de esa perspectiva me parece que lo que hace aquí le da la flexibilidad y posibilidad de que efectivamente se puedan considerar, o en un sentido o en otro, esta materia, que finalmente va a ser resuelta por el panel de expertos y no por la Comisión Nacional de Energía. Diputado Vidal. A ver, el plazo que deja fijado la ley de 6 meses, sin lugar a dudas, es arbitrario. Es mejor que el de 30 días porque en el fondo da una perspectiva, un horizonte que podría ser más razonable, pero el momento actual nos dice que en un plazo de 2 meses todo puede cambiar. Entonces, me parece razonable pensar en cierta flexibilidad, pero necesitamos que la garantía sea que es en favor de los clientes. Y me parece que la redacción no nos permite asegurar eso. Además deja expresada de manera muy laxa la modificación que podría hacer la Comisión, porque dice, podrá considerar un periodo distinto. ¿Cuán distinto? ¿Podría duplicarlo, triplicarlo? ¿Puede ser un par de días? O sea, creo que es demasiado amplia esa expresión, y creo que tanto lo fundado, o sea, en qué se fundamenta la modificación del plazo propuesto, como cuánto pueda modificar el plazo, debería quedar regulado. Por lo tanto, mi recomendación sería que rechazáramos esta modificación para que en la comisión mixta pudiéramos tratar de, junto con los senadores, respetando el espíritu que encuentro que es razonable de construir esa flexibilidad en favor de los usuarios, podamos buscar una redacción un poco más que nos dé más certeza. Sí, yo solo agregar antes de darle la palabra al Ejecutivo, es que
contextualicemos en el marco de qué se da este debate. Y el objetivo era que tuviera un impacto positivo, entendiendo de que va a haber una rebaja, probablemente marginal, siempre se dijo, por cómo se construye la cuenta de la distribución, la generación y la transmisión. Pero era para que existiera una baja o una disminución en la cuenta del cliente final. ¿Cuál es el objetivo de esta indicación para que ese objetivo se cumpla? Yo creo que el objetivo de esta indicación es que el cálculo de tasa de descuento, que es vital para dos cosas, ¿no? Primero, para que tengamos una tasa representativa, ciertamente esperamos todos y estamos seguros más baja que la que tenemos hoy día, pero no es para que la tasa sea baja per se, porque de la tasa de descuento también depende que se realicen las inversiones necesarias en calidad de servicio. Entonces, si nosotros si la comisión quisiera, por decir así, arbitrariamente, estimar periodos que siempre redunden en tasas más bajas, primero vamos a estar haciéndole un daño a la inversión futura en la transmisión, en la distribución, lo que es incorrecto. Y segundo, probablemente nos vamos a estar arriesgando a que al llegar al panel, el panel diga, está mala la tasa que definió la Comisión Nacional de Energía. Porque el panel de expertos, este punto repito, es objetable ante el panel de expertos. Entonces el panel de expertos va a hacer también su lógica y va a mirar efectivamente el periodo que definió la Comisión, lo que ha estado pasando en el mercado, se va a asesorar con financieros y con expertos y va a terminar también diciendo, no, mire, debió haberse hecho en este otro periodo. Por lo tanto, a nosotros nos pareció que los 6 meses es una cosa rígida. Puede haber situaciones en que sea mejor usar más de 6 meses y otra en que sea mejor usar menos de 6 meses. No para calcular una tasa más baja per se, sino que para calcular la tasa correcta que nos permita que este punto tengamos coincidencia con el panel de expertos, que va a ser el que después, sin ningún otro prejuicio más que el analizar técnicamente la adecuación de la tasa, decida la tasa. Entonces, si nosotros, incluso aunque seguimos esto, lo único que vamos a hacer es ponernos en un problema frente a un cálculo que tiene que ser hecho lo mejor posible. Yo entiendo que uno pueda tener la suspicacia que la CNE después no lo va a hacer lo mejor posible, pero para eso está el panel de expertos. Para eso está diseñado el hecho de que todas estas cosas son objetables ante el panel de expertos. Entonces, no sacamos nada con nosotros ponernos una camisa de fuerza si después está mal lo que salga de ahí. Si hay condiciones de mercado que efectivamente dicen, no, mire, es mejor usar un año, porque lo que está pasando en los últimos meses es poco significativo, no use solo el corto plazo, sino que use un año, o al revés. Si los cambios que están ocurriendo son tan significativos que usar un año dice, mire, está usted usando parte de una historia que ya no corre y use mejor los últimos 3 meses, porque los 3 meses son mucho más significativos del futuro. Para cualquiera de esas dos condiciones queremos tener, y ese fue el sentido de esto, abierto una posibilidad de hacer las cosas bien. Porque el que lo va a chequear va a ser el panel de expertos. Sí. Entonces, no tiene sentido acotarlo de otra Pero manera. justamente... ¿Cómo? Por supuesto. Ya, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de que lo establezca la CNE si en estricto rigor el panel experto lo puede objetar? Yo puedo explicar ese punto, que ese punto es súper importante. Porque recordemos que en el procedimiento que va al panel después, se arman paquetes de elementos discutibles. Entonces, lo que ha sido la costumbre y lo que ha ocurrido siempre es que las empresas, y por eso cambiamos el 2/3, 1/3 a lo que hace el panel, y lo hicimos en paquetes que está señalado más adelante. ¿Por qué en paquetes? Porque las empresas van a tener que, en lugar de definir como lo hacían hoy día, que objetan todo, que es lo que pasa hoy día, ¿no? Hoy día, en otras instancias de panel, por ejemplo, la tarificación del gas o en otra, las empresas objetaban todo lo que decía la comisión y pedían siempre más. Entonces, no, está mala la tasa, póngale más, está malo esto, póngale más, está malo esto, póngale más. Para evitar eso, estamos cambiando una modalidad en que se arma un paquete de elementos que debe definir el panel, y el panel hace su propio cálculo y le da la razón al que está más cerca. Al que ha hecho el mejor cálculo, le da la razón el panel, no 1 a 1. Entonces, en ese esquema es importante que cada uno de los elementos que pongamos como Comisión Nacional de Energía sea lo más correcto posible. Porque en la medida que tratamos de sesgar uno, nos arriesgamos a que perdemos el paquete completo de elementos de discusión en el panel. Esa es la modalidad a la que cambiamos, que es mucho mejor. Da garantía de tanto que la CNE va a tratar de hacer bien las cosas, de que el panel es imparcial y de que vamos a llegar, y que las empresas también van a objetar racionalmente las cosas.
Cuando la empresa objete algo ahora y diga, no, la Comisión Nacional de Energía se equivocó, va a tener que estar muy segura de que tiene la razón, porque de lo contrario se va a arriesgar a perder el paquete completo de objeciones. Entonces, por eso que esto es un todo que funciona. Nosotros vamos a tener la flexibilidad para decir dónde ponemos la tasa, pensando en hacerlo lo mejor posible, porque si lo hacemos mal, nos vamos a arriesgar a perder el paquete completo en el panel. Diputado Vidal. Sí, yo entiendo el sentido. Y insisto con que creo que la expresión de esta modificación deja demasiado laxo el espíritu que usted plantea. Creo que que tiene que quedar mejor delimitado y acotado. Y corregir una impresión. No es posible que la CNE estruje tanto el argumento al punto de que desincentive la inversión, porque para eso nos pusimos de acuerdo en el primer trámite en fijar un piso. Cosa que en la gran mayoría, al menos los parlamentarios de oposición, no estábamos de acuerdo, y algunos de oficialismo tampoco. Porque creíamos que el mecanismo tenía que ser lo suficientemente justo para remunerar adecuadamente a las empresas. Y a pesar de eso, entendimos que podía ser razonable en esta etapa un piso, pensando que eso se cambiara en la tramitación de la ley larga, donde se van a incorporar otros elementos. Entonces, la rentabilidad de las inversiones está garantizada por el piso. Luego lo que nosotros queremos es que la evaluación sea justa y siempre en beneficio de los usuarios. Entonces yo creo que eso no está en riesgo, y lo que está en riesgo acá es que esta discrecionalidad pueda ser demasiado amplia, y yo creo que lo podemos acotar. Además, también esto creo haberlo escuchado con mucha nitidez por parte del Ejecutivo, que es parte de la ley larga. Como que ahora se pusieron más creativos el Ejecutivo cuando nosotros lo hicimos, y los senadores. Sí, y lo digo con mucha claridad, con respecto a varios elementos que hoy día podríamos haberlos pensado para una ley larga. Diputado Isacorte. Gracias, presidente. Una pregunta solo Sí. de orden formal al Ejecutivo. Los plazos para que esta ley sea publicada y pueda regir finalmente, y se lo digo porque si yo veo que se puede llegar a una comisión mixta, ojo que sea por este artículo lo que estoy viendo, pero solo para entender y saber cuáles son los plazos más o menos que tenemos que tener esto para que entre el beneficio directamente a la gente. De hecho, ese respecto a la ley corta, justamente, hacer algo rápido, y la ley larga, mejorar todo el resto de fondos. Gracias, presidente. Gracias. En relación a los plazos ya estamos pasados con los plazos. Por eso la CNE ya ha comenzado el proceso de poder anticiparnos a la espera de estas mejoras, poder incorporarlas en el próximo proceso tarifario. Y estas modificaciones también serían parte del próximo proceso tarifario. Por eso es que son materias que se incorporaron en la ley corta, que si bien hay muchas otras que se pueden incorporar en la discusión de la ley larga, creemos que es importante hacer las modificaciones ahora para que en el proceso que se está iniciando ahora queden recogidas. ¿Quién? Ustedes me dirán. Sí, Presidenta, respecto a lo de la ley larga, en realidad no estrictamente, porque esto es respecto al proceso tarifario que tiene que ver con la misma empresa modelo, y no cambia eso. En la ley larga la idea es discutir qué aspectos de eso hay que revisar o no, y esto es exclusivamente del proceso tarifario. Y quizás un antecedente adicional a lo que comentaba José Venegas tiene que ver con que en otros procesos tarifarios como gas o transmisión se usan periodos distintos. Entonces uno eventualmente podría usar el mismo estudio, o que se hizo el año pasado o que se hizo hace un par de meses, y si las condiciones son parecidas puede usarlo si el plazo es similar. De hecho, transmisión, por ejemplo, tiene un mes, pero eventualmente yo podría hacer un ahorro ahí procesal de las cosas en caso de que fundadamente y excepcionalmente pueda usar lo mismo, por ejemplo. Por eso no necesariamente es más largo o es más corto, y como decía el secretario ejecutivo, la idea es garantizar que la tasa sea la correcta, que sea la justa y la correcta tanto para las empresas como para las personas. La verdad es que esta es una adición al proceso, da más flexibilidad, y no consideramos que sea una materia tan de fondo. Esa es la verdad. Gracias. Ya. Secretario. Yo pensando que este es un elemento bastante, digamos, técnico y que tiene esta explicación del cálculo, a mí me gustaría entender qué es lo que esperamos que pudiera hacerse con esto distinto, digamos, porque yo entiendo que uno diga, no, es que lo quiero acotar más, pero ¿en qué forma, digamos? Porque igual si uno va a poner, y tomando un poquito la pregunta del diputado Vidal, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos hacer con esto distinto en una comisión mixta? O sea, que dijera mínimo un mes, máximo un año, ¿qué? Porque esas cosas son como igual de detalle el cálculo, igual aunque uno diga, no, mira, es que esto va a tener que ser como máximo un año, como mínimo un mes, por decir algo.
es igual medio arbitrario, digamos. A lo mejor en algún momento vamos a necesitar tener más de un año, o menos, no creo que menos de un mes, ciertamente, pero entonces... Pero tiene que delimitarse alguna vez. Aquí quedó completamente abierto. Pero abierto en los términos... Estos son elementos financieros bastante tradicionales en los cálculos, ¿no? Y uno encarga esto a una empresa externa, entonces tampoco aquí hay ámbito para que uno haga locura y le diga, mira, oye, calcúlalo en 15 días, nada, te decir, yo no hago ese cálculo. Nosotros acabamos de encargar esto a estudios financieros más o menos connotados, y así lo vamos a hacer siempre, porque de nuevo hay que llegar bien al panel. Entonces, que haya una flexibilidad en esto no tiene una cosa... O sea, es muy difícil que uno se ponga creativo y quiera sesgar algo y además pensar que después el panel se lo va a aceptar, digamos. Entonces, no tiene mucho sentido demorar esto por esto, creo yo. Sinceramente lo digo. Diputado Isacort. Gracias, Presidenta. Yo entiendo que es lo que plantea José Venega y el subsecretario. Esta es una herramienta final, es una herramienta adicional, pero que no cambia en nada lo que está hoy en día, o lo que fue el espíritu de lo que aprobó la comisión, esta comisión de la Cámara de Diputados y la sala en su momento. Y en ese sentido, o sea, y yo entiendo que además es una herramienta que ni siquiera distorsiona, sino que solo le otorga una capacidad más para que se pueda llegar con una situación mucho más cercana a la realidad ante el panel. ¿Es así esto? O sea, y yo no sé, y esa pregunta se lo quiero plantear y saber si esto, por ejemplo, tiene algún... y entendiendo también la situación que plantea el diputado Vidal por su intermedio y usted misma, Presidenta, quizás preguntarle al Ejecutivo si esa distorsión que temen que se podría producir, la diputada Chicardini y el diputado Vidal particularmente, ¿cómo se evita aprobando esto y cómo se resolvería, por ejemplo, a través de la ley que se tiene que presentar en marzo? Para que yo creo que aquí tenemos que decantar las situaciones, yo estoy buscando un espíritu de consenso, ¿para qué? Pensando en los usuarios finalmente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Isacort. Presidenta, lo que se busca mediante estas modificaciones, bueno, cabe destacar que estas modificaciones en la ley no se discutieron en la Cámara o estaban incorporadas de manera distinta porque esto es una modificación al proceso tarifario en general. Por eso es que no es que estemos modificando la ley actual, estamos modificando el proyecto. No se cambia como se ha hecho hasta ahora porque este es un procedimiento completamente nuevo. Y yo creo que al final estamos todos en pos del mismo fin, que es buscar la tasa correcta, la tasa que corresponda a realizar, y por eso aquí también se han incorporado unos sistemas de balance y chequeo posteriores, cosa que la tasa que finalmente se seleccione tenga un control posterior, que es el que realiza el panel. Y esto aplicaría para el próximo proceso que estamos haciendo anteriormente. Si aún así existiese algún tipo de duda o algún tipo de modificación que se quisiese realizar, aun cuando nosotros en el entendido nuestro esto es correcto, podríamos ir a la ley larga también a hacer algún tipo de ajuste si fuese necesario. Sí. Secretario Ejecutivo. Quisiera decir una última cosita. Micrófono, por favor. La verdad es que todos los cálculos previos que estamos haciendo de cara al proceso que viene dan todos más o menos lo mismo y vamos a estar muy cercano al piso. Haya unos cambios muy significativos en esto. Entonces, ciertamente podemos no demorar esto por causa de esto y trabajarlo mejor en la ley larga si efectivamente hay una inquietud, que yo creo que es difícil igual, ¿eh? Decir, no, es que más de un año, menos de un mes, no sé. Es difícil acotarlo igual en la ley larga, pero aún así, si encontráramos cómo, hagámoslo ahí, pero no lo hagamos ahora. Si esto no va a alterar grandemente en nada prácticamente el cálculo que estamos haciendo hoy día. Sí. Es que yo creo que ese es un poco el debate que se genera, porque vuelvo a hacer un poco de historia. Este proyecto tenía un objetivo, y era que de manera inmediata, ¿no es cierto?, se generara un descuento que siempre dijimos era marginal, pero en las cuentas del cliente final. Ese es el objetivo. Ponerle un poco más de cosas, ¿no es cierto?, al sistema, se entiende porque hay una modificación y hay que adecuarlo. Pero esto era sobre la base de lo que teníamos, y era el impacto que se generaba con el 6 y 8 de techo. Esa era la discusión y ese era el objetivo de cómo hacíamos la rebaja de la tasa de descuento. Entonces, ahora yo creo que no es el minuto, primero, porque dilatamos más el debate y porque esto tiene que ir ahora, de hecho ya estamos pasados, esto era en octubre, porque de lo contrario esto no se va a ver, ¿no es cierto?, reflejado en el año 2020, que estamos a días de que termine el año para que comience el otro, que se supone que es donde tenemos que ver estos resultados. Entonces, yo sí soy partidaria de lo que usted señalaba, de que varios de estos elementos debiesen quedar en la ley larga, porque volvamos a el origen de cómo nace esta discusión.
Y el objetivo, insisto, era que nos metiéramos con la rentabilidad garantizada que tenían las empresas distribuidoras y nada más. Y luego esto se iba a adecuar en la ley larga porque ahí tenemos muchas aristas, muchos factores, muchas variables que tenemos que meterle mano, porque efectivamente eso va a dar pie para ver qué es lo que queremos, si vamos a avanzar en un modelo de empresa modelo, perdón, o cambiarlo a una empresa real. O sea, hay inclusive posiciones de ese tipo. Entonces yo creo, y esta es mi humilde opinión, nosotros debiésemos retrotraernos a lo que era originalmente el debate que se hizo acá en la Cámara y que era justamente lo que decía relación con la rentabilidad garantizada, que era el guarismo en estricto rigor. Nada más. Diputado Sergio Gaona. Presidenta, aquí estamos hablando de un cálculo de uno de los factores del cálculo completo. O sea, y que yo no creo que sea tan relevante y que ponga en tela de juicio lo que se conversó en su minuto respecto de la tasa del piso de 6 y el máximo de 8. Porque aquí estamos hablando de un factor para determinar uno de los elementos del cálculo completo de la tasa. No es la tasa, como usted dice. Es uno de los elementos. Por lo tanto, a mí me impresiona que es marginal y lo que hace es perfeccionar y dar garantía a todas las partes. Por lo tanto, yo creo que si incluso se requeriría o se requiere o hay alguna duda respecto al tema, yo prefiero que esto se aplique en el nuevo proceso tarifario que viene ahora y que con motivo de la ley larga podamos discutir con el resultado a la vista de lo que fue esta experiencia. Me parece que esto más agrega que quita y agrega en términos positivos. Sí, yo vuelvo a insistir, creo que no era necesario incorporar más elementos de lo que nosotros habíamos resuelto, que era lo que dice relación con la rentabilidad garantizada. Nada más. Esto era parte del debate de la ley larga. E inclusive en el Senado ni siquiera tocaron el 6 y 8. Se pusieron a discutir de otras cosas. O sea, distorsionaron el debate, en estricto rigor, porque no tenía nada que ver. Yo creo que deberíamos quedarnos con lo que habíamos despachado inicialmente. No sé si alguien más quiere agregar con respecto al primer punto, número 3, que establecía el diputado Vidal. Para ser del todo transparente, me acaban de enviar un mensaje el ministro y el secretario, entonces voy a hacer la pregunta respecto a lo que me comentan, porque no es nada secreto, solo porque estaba hablando el diputado Gaona. ¿Es cierto lo que dice el diputado Gaona de que esta ley se va a aplicar para este cálculo tarifario? Y para el próximo ya debería haber otro sistema de distribución. Por lo tanto, la preocupación no es para siempre, es específicamente. Entonces, hay para ustedes ya una evaluación respecto de cuál es el plazo que se debería utilizar para este cálculo. ¿Es distinto a los 6 meses que propone la ley? Y de ser así, ¿habría alguna forma de comprometerlo? Cosa de que no se vea afectado a partir de esta reacción. Nosotros ya encargamos el primer estudio y efectivamente la situación ocurrida en los últimos días ha originado que el consultor no haya solicitado hacer una sensibilidad y no haya dicho, mira, yo tomé 6 meses y puede ser que amerite revisar esto. En cualquier caso, las diferencias que surjan de ahí no llegan a afectar, yo diría en cero, probablemente el hecho de que la tasa ande muy cerca del 6%. Pero es razonable que lo proponga y va a ser razonable que lo proponga el consultor y va a ser muy razonable probablemente que las empresas lo objeten. Entonces, quizá no sea bueno definir el número ahora, porque esto es una cosa que estamos haciendo con consultores independientes. Pero sí podemos definir un rango a lo mejor. Podemos decir, mire, vamos a tomar algo que no sea ni menos de 2 ni más de 1 año, por ejemplo, para dar garantía que esto no va a ser cualquier cosa loca, digamos, no va a ser, y eso lo podríamos poner, lo podríamos no poner aquí, pero a lo mejor comprometer cómo vamos a hacer el cálculo. Porque en realidad nosotros ahí también estamos un poquito a lo que nos está diciendo el consultor, que es el experto en cálculo de este tipo de tasas, y nos está diciendo cómo ve la situación de los mercados, de los niveles de riesgo, de los beta, etcétera. Entonces... Perdón que sea desconfiado, pero creo que es el rol que nos toca a nosotros, a este lado de la mesa. No
Creo que no tenemos, al menos yo no tengo los suficientes elementos de juicio para saber si ese plazo es mejor o peor para los usuarios. Ni siquiera tendría alguno para defender a rajatabla los 6 meses. Me genera suspicacia y me genera preocupación el que no nos vayamos a pisar la cola respecto al espíritu que tenía este proyecto, como lo plantea la presidenta. Al menos no, me deja muy preocupado esta modificación. Como la diputada Hernández. ¿El Ejecutivo? Sí, ministro. Gracias. Última cosa del punto anterior, tal vez cuando la Comisión Nacional de Energía defina cuál es el plazo para el próximo estudio, podríamos venir a la comisión con los antecedentes para determinar y poder mostrarle por qué se determinó ese plazo o no u otro, para tener la mayor transparencia posible y mostrarle a ustedes también los antecedentes que se tuvieron en consideración al momento de tomar, en el entendido que es regir para el periodo tarifario que está iniciando en estos días. Bien, respecto a la siguiente modificación, al numeral, página 7. Se refiere a que la empresa modelo debe cumplir la norma técnica vigente respecto de seguridad y calidad de servicio. Esto hoy en día se incorpora, pero consideramos necesario y prudente poder incorporarlo en la propia ley, de que este tipo de normas de seguridad y calidad de servicio deben ser incorporadas en la empresa modelo. Después, la siguiente lámina, si tienen dudas. Sí. ¿Qué quiere decir? El detalle, Sí. No estaba precisado bien estarlo, ¿no? Que en especial la norma técnica de calidad de distribución debe estar bien considerada y de hecho la Comisión Nacional de Energía está emitiendo la presente norma con un aumento de los índices de calidad y seguridad para la distribuidora. ¿Pero qué tiene que ver esto con la tasa de rentabilidad? No, esto no tiene que ver con la tasa de rentabilidad. No, tiene que ver con el proceso tarifario. El cálculo del valor agregado de distribución no solo es la tasa de rentabilidad. Aquí estamos interviniendo la tasa de rentabilidad, el tema del panel de expertos, pero también estamos interviniendo que se haga bien el cálculo, ¿no? Y el cálculo del VAT de la empresa de esta modelo tiene que ser una empresa que respete bien las normas de calidad. Eso es lo que está pretendiendo asegurar esto. Lo que estamos haciendo es incorporar más costos de los que antes estaban incorporados. No, más obligaciones. O sea, esta es una obligación de cumplimiento de la calidad, de que la empresa cumpla la calidad de servicio. ¿Quiere agregar algo? Presidenta, quizá solo para poder contextualizar bien la situación. El proyecto, como ustedes saben, tiene básicamente son dos grandes áreas las que abarca. Por una parte, la rebaja de la tasa de rentabilidad y por otra parte, el perfeccionamiento del proceso tarifario completo, es decir, cómo fijamos la tarifa. Dentro de esa perspectiva, las indicaciones que hemos estado analizando, incluyendo esta la numeral 4 y bastantes de las que siguen, tienen que ver con este segundo punto, que tienen que ver cómo hacemos una tarificación más precisa. De hecho, ustedes probablemente recordarán el rol que tuvo las cooperativas en la tramitación de esta comisión de las indicaciones que se tramitaron y justamente la problemática que las cooperativas hacían ver, que la tarificación respecto de ellas no era precisa. Muchas de estas indicaciones apuntan justamente a que podamos tener un cálculo de las tarifas que sea representativo tanto de la realidad que requiere el servicio, tanto como poder entregarle a los consumidores y a los clientes mejores herramientas para que la tarifa no solamente sea representativa de las empresas, sino que además con nuevas instancias de participación sea más transparente, más justa y más participativa. Yo creo que no es algo que debamos perder de vista en esta discusión, Presidenta. ¿Qué es lo que significa el incorporar el cumplimiento de los niveles de seguridad y calidad que la normativa técnica exija? Eso llévemelo a la práctica. ¿Qué significa? Significa que hay índices de tiempo de falla a los clientes, de frecuencia de la falla a los clientes que la distribuidora tiene que cumplir. Si no se los ponemos, no los va a cumplir. Ahora, la pregunta específica es, ¿va a necesitar la distribuidora invertir más o tener alguna inversión adicional y tener mayor costo por esto? Sí, probablemente. Pero
no al punto que sea insignificante respecto a lo que es la baja de tasa. Es que lo que pasa es que lo que me está respondiendo es que son hoy día elementos que no están contemplados. No están contemplados, me está diciendo en estricto rigor. Por lo tanto, hoy día al incorporarlos, efectivamente puede que aumente el costo porque no estaban contemplados. Sí, diputado Sergio Gaona. Presidenta, lo que yo entiendo de esta indicación, cuando usted calcula una tarifa y tiene una empresa modelo, la empresa modelo debe reflejar de la mejor manera posible los costos de la empresa modelo eficiente. Desde esa perspectiva, tiene que incluir todos los costos que impliquen cualquier mejora de calidad de servicio, como también todos los ahorros que generen mejor calidad de servicio. Por tanto, no incorporar esto significa que usted está equilibrando la balanza hacia una de las partes y no está haciendo un cálculo tarifario objetivo. Aquí no podemos perder de vista que los cálculos tarifarios tienen que ser objetivos, no en beneficio de aquí y de allá, objetivos. Ese es el punto. Porque si fuera por no hacerlo objetivo, rebajemos la tasa nomás y no pongamos ninguna otra cuestión. Pero es que sí ese era el objetivo, pues. Sí, está bien, perfecto, pero porque era para dar una señal política. Sí, pero es que los cálculos tarifarios tienen que ser justos. Ese es el punto. Y lo que está haciendo acá es considerar en el cálculo, en la empresa modelo eficiente, considerar todos los elementos de cómo funciona una empresa en el mundo real. Muy de acuerdo, Eso pero no sé si me estoy explicando, pero estos elementos no estaban incorporados antes. O sea, lo que puede pasar es que efectivamente a lo mejor va a ser más marginal aún, pero van a haber costos que no estaban considerados en la tarifa. No estaban considerados en la tarifa, por lo tanto hoy día la empresa sí los va a contemplar, por lo tanto la tarifa sí va a aumentar, entonces la baja que íbamos a tener en la cuenta de luz del cliente final, porque ese era el objetivo y lo voy a poner cada vez que pueda sobre la mesa, ¿ya? Se va a netear. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Hoy día estamos haciendo una ley larga. Yo creo que esto es un error. Yo creo que acá estamos dándole un colchón para que pueda amortiguar hoy día los efectos que le iba a generar a la empresa distribuidora. Esa es mi opinión. Diputado Vidal y luego el diputado Isacor. ¿Las normas de seguridad y calidad de servicio no son ya plenamente exigibles a las empresas? Porque si ya son exigibles, entonces porque ya están consideradas dentro del sistema, me parece redundante esto. O sea, la empresa modelo, a través de la diferenciación que hace el áreas típicas, tiene que hacer las consideraciones necesarias para cubrir los costos dentro de lo que es la normativa. ¿Por qué tenía que quedar acá? A ver, en este momento está vigente una norma que era la que traía los medidores también, pero que tiene la calidad de servicio, ¿no? Esa norma, que es la que se usó para el VAD interperiodo, tenía unos índices, pero en su momento se hizo una trayectoria de índices para ir poniendo nuestra calidad de servicio más a la par de lo que son los países que tienen mejor calidad de servicio, ¿no? Lo único que hemos hecho nosotros en la norma ahora, o lo que se está haciendo, es ir recorriendo esa misma ruta, es decir, ir haciendo los saltos en mejora a la calidad de servicio, que había que hacerlos igual de cara al cálculo sin esta ley. Si nosotros tenemos que hacer un cálculo del VAD ahora, y ese cálculo del VAD también va a tener que tener una mejora en la calidad de servicio. Entonces, esto va a pasar igual. Esto no tiene casi que ver ni con esta ley ni con la otra, salvo que queramos decir que no queremos aumentar los índices de calidad de servicio, digamos, que no queremos decir eso. O sea, queremos, tanto en la ley como está hoy día, la que no hemos modificado todavía, íbamos a tener que considerar aumento en la calidad de servicio. Y en esta también. Entonces, ahora, si no queremos considerar aumento en la calidad de servicio, digámoslo, pero es que eso, había una ruta que nos conducía a que la calidad fuera mejorando. Nosotros habíamos, disculpe que lo interrumpa, secretario, lo que habíamos quedado era que íbamos a hacer las prórrogas que fueran necesarias para poder terminar hoy día, porque recordemos que esto tiene que ir a la sala, entendiendo que esto tiene discusión inmediata. Ya son las 1:30, vamos a pedir prórroga hasta que sea necesario. Lo voy a dejar abierto. Me había pedido la palabra el
el asesor del ministerio. Sí, con respecto a la duda del diputado Vidal, si bien es cierto que hoy debería considerarse, no hay ninguna certeza ni para las personas ni para las empresas que se considere. Esto lo que hace es decirle al panel de expertos, cuando, por ejemplo, si la CNE pone el doble de los estándares que quiera en el proceso tarifario, no hay nada en la ley hoy que garantice que eso sea lo que tiene que ser remunerado. Con esto da certeza tanto a las personas como a las empresas de que se va a pagar el servicio de acuerdo a los estándares fijados, y esa va a ser la tarifa justa. Eso es lo único, no sube ni baja la cuenta per se, lo que hace es decir que se pague lo correcto. Gracias, Presidenta. Presidenta, me gustaría referirme a algo que usted planteó. Me quiero referir a algo que usted planteó, Presidenta, que usted dice que esto que exclusivamente lo que busca este proyecto de ley es rebajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras. Pero si nosotros leemos el boletín, hay una conjunción, una Y que actúa como conjunción donde dice proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. O sea, esto no es que se haya agregado particularmente en el Senado alguna situación, sino que el proyecto de ley original que partió por esta Cámara así lo establece. Y yo concuerdo plenamente, y aquí estamos de acuerdo, Presidenta, en el fondo, de que esto tiene que llegar directamente al usuario. Y este es el beneficio que queremos hacer. Pero también seamos realistas, más que optimistas. O sea, con el alza que se pegó el dólar a 830 pesos, ¿usted cree que esto no va a impactar en la tarifa? Si nosotros tenemos una matriz dolarizada, va a impactar de lleno. O sea, si esto es, aunque le rebajemos las tasas de 20% a 10%, que le rebajemos un 50%, por ponerme extremo, sin lugar a duda que van a haber otros factores exógenos que van a impactar directamente en la tasa. O sea, cuando usted tiene un VAT a un dólar de 700 y hoy día el dólar vale 832 pesos, esos 132 pesos van a impactar ¿a quién? Al usuario. Y es por eso, Presidenta, y entiendo el espíritu de usted y del diputado Vidal, lo comparto plenamente. Insisto, yo también creo que, por eso fui el primero en preguntar quién había sido autor de la primera indicación para saber efectivamente cuál es el rato político. O sea, aquí esto es una cámara política, saber si fue una propuesta del Senado, del gobierno, qué sé yo, pero también recojo lo que plantea el gobierno, decir, son herramientas para perfeccionar esta ley, pero las cuales pueden ser, de hecho, pueden ser perfeccionadas, mejoradas en la ley larga. Pero si nosotros alargamos esta ley, efectivamente va a dejarse una ley corta. Y nos vamos a competir nosotros mismos en una ley larga, pero acotadísima. Y vamos a perder la oportunidad de entregarle herramientas. Porque si nos vamos a una mixta, yo por eso pregunté originalmente cuáles son los plazos, ya están vencidos. O sea, si nos vamos a una mixta, los únicos que pierden aquí no es ni el gobierno, ni el oficialismo, ni la oposición. Son la gente que está consumiendo energía eléctrica, que son la gente que está esperando acciones y actitudes políticas acordes. Eso quería plantear, Presidente. Gracias. Recojo el guante, diputado Isacor, y a propósito de su explicación le pregunto al Ejecutivo. Este proyecto, el que ustedes nos están presentando como viene del Senado, ¿cuánto es lo que le baja al cliente final entonces en su cuenta? A ver, nosotros la estimación original que hicimos era que la tasa de descuento que se calculara se iba a ubicar muy cerca del 6%. Y que con eso iba a haber una rebaja que llevaba a tarifa final, era del orden del 3%. Eso siempre lo dijimos. Ninguna de estas cosas altera significativamente eso. Ninguna. Que quede en acta eso, por favor, secretario, con mucha precisión. ¿Hay alguna otra palabra con respecto al numeral 4? La última pregunta sobre esto. Muy precisa. Si esto no queda en esta ley, ¿es igualmente posible que ustedes se lo puedan exigir a las empresas? No. Entonces, ok. No, pregunta, señor juez. ¿Por qué? Chao, a el numeral... También la página 8 ahora. Página 8, número 5 de la presentación. Este es formal, esta es una corrección meramente formal. El texto propuesto decía inversión relevante y es inversiones relevantes. Claro, solamente, Presidenta, si me lo permite. Yo no la tengo. Sí. En el Ecuador, palabra que le gusta a Don Isa, es aquí. Por eso no están en comparado, porque es una corrección formal. De inversión pasa a inversiones. La página 8
Si ustedes ven la columna del medio, número 4, dice inversión relevante, se cambia por inversiones. Dice inversión relevante. Sí, se cambia al plural nomás. Sí, pero cambió uno solo los dos. No, no se incluye en el comparado porque es adecuación formal. Vamos a ir a mixta. Ya, ok. Vamos ¿Seguimos? al numeral 5, Numeral 5, aquí hay una página ampliación, 8, ampliación de los plazos en el página proceso. 12. Disculpe, ministro, página 12. Aquí se refiere a una ampliación de plazo al proceso de fijación y participación ciudadana. Se amplían plazos, donde decía 15 se amplía a 20. Y en la segunda modificación, en el texto original propuesto por la Cámara, hablaba de 20 y ahora y en la modificación viene con 30 días. Y ahora en la página 15. Ok. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Sí, dentro del mismo numeral 5, Presidenta, en la página 15. Bien, esta se refiere a la agrupación de costos que pueden ser observadas pero no discrepadas en el panel. Don José Venegas. Bueno, esto lo mencionamos justamente hace un rato, Presidenta. Y yo quiero recordar el sentido de nuevo, porque lo hemos visto aplicar en el caso de la verificación de GAI, funcionó muy bien. Es que en lugar de hacer una discrepancia donde las empresas, que son las que van a discrepar probablemente del estudio que haga la comisión con la asesoría externa, las empresas solían en otros procesos discrepar de todo. Mire, yo estoy en desacuerdo con ese valor, estoy en desacuerdo con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, y pedían habitualmente posiciones extremas respecto de cada uno. Entonces, ¿eso qué es lo que hacía? Llevaba algo parecido al 2 tercios, 1 tercio, que había un estudio y la discrepancia pedía completamente todo lo contrario. En cambio, al agrupar y decir, mire, no, vamos a hacer otro procedimiento. El panel de expertos va a fallar por un conjunto de discrepancias. Entonces, el panel va a mirar y va a evaluar, el panel evalúa las propias, esta es la metodología que siguió en el caso del gas. Había un conjunto de discrepancias sobre un tema, digamos. Por ejemplo, costos de inversión. Entonces, las empresas hicieron sus objeciones, estaba el estudio de la comisión, el panel hizo su cálculo y miró el total y dijo, mi total, ¿a qué se parece más? ¿Al de la empresa o al de la comisión? Al que se parezca más, en ese caso fue el de la comisión, dijo, tiene la razón la comisión en todos sus puntos. Entonces, esa forma de actuar en la discrepancia hace que las posiciones sean menos extremas, porque la empresa al hacer las objeciones tiene que pensar que si piden todo el máximo, probablemente va a llegar a un resultado que va a diferir mucho del cálculo razonable que haga el panel. Entonces, la empresa la obliga a observar y discrepar solo lo razonable, en lo que de verdad cree que tiene razón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo, mire señor, nosotros vamos a agrupar temáticas para que sobre esas agrupaciones se hagan las discrepancias. No mezclemos los sueldos de los ejecutivos con los costos de inversión en las subestaciones, por ejemplo. Hagamos una temática que sea el paquete de cosas administrativas, otra que sea el paquete de temas de inversión, y dentro de eso apliquemos esta mecánica de que el panel falla al paquete completo. Y por eso decíamos, por ejemplo, que la tasa de descuento iba a estar en uno de esos paquetes completos. Entonces, eso es el sentido de esto, ¿no? Es decir, cuando la comisión diga, estos son los paquetes sobre los que vamos a hacer la discrepancia, no lo cambie nadie, no lo cambie el propio panel, no sea discrepable, porque si nos cambian las agrupaciones, bueno, queda una ensalada. Entonces, las agrupaciones que plantea la comisión, dice, pueden ser observadas, pero no cambiadas. O sea, al final rige lo que diga la comisión sobre esas agrupaciones. Eso es lo que dice esta indicación. Bueno, y entonces, ¿para qué existe el panel de expertos? Para eso, para que cuando el panel de expertos reciba un conjunto de observaciones, que seguro que las recibirá, sobre un conjunto de elementos, haga su cálculo y diga, a ver, ¿qué puso la comisión en tasa de descuento? Puso esto. Es que recién usted dio otra explicación, que el panel de expertos, inclusive puede no solo observar, sino que decir, bueno, todo esto se cabe. No, el panel de expertos, como dije... Es que recién en la otra indicación. Son cosas distintas, pero por eso dije... Pero, por ejemplo, en áreas típicas, lo que defina la CNE, por ejemplo. No, la definición de áreas típicas no está sujeta a discrepancia del panel. Porque, ¿por qué no? Porque la definición de áreas típicas tiene mucho que ver con los estudios de costo. Una vez que uno define las áreas típicas, si después alguien las revolviera de nuevo, salen estudios de costos distintos, porque agrupa tipos de empresas distintas. Entonces, cuando nosotros hacemos una agrupación,
hoy día estamos viendo más o menos del orden de 12 áreas típicas, en esa agrupación van a entrar, no sé, en una, 6 empresas. Si después alguien dijera que hay que hacer otra agrupación y en lugar de 6 aquí quedan otras 5 distintas, ya el estudio de costos para ese grupo difiere del que se hizo antes. Por eso que las áreas típicas no es discrepable, porque si uno discrepara las áreas típicas y la ordenación que se hace ahí, se armaría una ensalada que habría que hacer todos los costos de nuevo. Entonces, por eso, cada vez, por eso dijimos, las áreas típicas no se discrepan. Y por la misma razón estamos diciendo, y estas agrupaciones de costos no se discrepan. Pero dentro de estas agrupaciones sí caben las discrepancias. Aquí pueden venir las empresas y decir, no estoy de acuerdo con el valor que usted tomó de los transformadores. No estoy de acuerdo con el valor que usted tomó de los costos, de los sueldos de las personas que instalan los transformadores. Y el panel hará su cálculo, se documentará y verá quién le hace caso dentro de esa agrupación de elementos. ¿Hay alguna observación? ¿Palabras? Presidenta, si me permite. Sí, antes que pasemos al secretario. siguiente. La secretaria... No. Me censuro. No, hemos recibido un reemplazo. Es un oficio del diputado don Jorge Rackle, mediante el cual nos comunica que el diputado don Jorge Durán será reemplazado por el efecto de la sesión del día de hoy por el diputado don Diego Paulsen, que nos acompaña a la derecha. Requiere unanimidad de la comisión para ser aceptado. ¿Hay unanimidad? No. No hay unanimidad. Pasamos a la próxima. Ejecutivo. Nos vamos a la página... Numeral 6. 17. Página 17. Numeral 6. La lámina 8 de la presentación dice que esta es una obligación que se establece a la CNE, a la Comisión Nacional de Energía, de tener que fundar y ser coherente entre las tarifas y los costos del VAT. Yo creo que requiere una explicación adicional, ¿no, José? ¿Está funcionando? Esta es una indicación de toda lógica y un poco de dar garantía de que la Comisión Nacional de Energía va a hacer las cosas bien, digamos, porque evidentemente que aquí lo que se hace es un estudio de costos. Lo que se encarga con la tasa de descuento y con los costos de la empresa es hacer un estudio de costos. Ahora, esos estudios de costos después tienen que quedar plasmados en las tarifas. Hay que llevarlo a tarifa, es decir, mire, esta empresa que tiene un costo total de 100, ¿cómo lo recupera? A través del cobro de tarifas, que es el propósito de esto, ¿no? Del valor agregado de distribución. Entre el estudio de costo y la tarifa hay ciertas incertidumbres que tienen que ver con los consumos, con las proyecciones de consumo, con la distribución de costo entre tarifas de energía y de potencia. Entonces, aquí lo único que se está diciendo, mire, es la comisión va a tener que tener coherencia en que se ha dicho que esta empresa y el panel, ya hemos terminado todo el proceso, y hemos llegado a que la empresa tiene que recuperar 100, las tarifas le permitan recuperar 100. Nada más. Ya, ahora sí que estamos agregando costos que no estaban. No. Sí, Ninguno, ¿cómo que no? ninguno. Los costos son los mismos. Los costos son los mismos. Lo único que estamos diciendo, señor, usted dice que este señor tiene que pagarle 100, le debe usted 100, se lo va a pagar en estas tarifas, que den 100. No de más de 100, ni menos, que dé 100. Justifique que usted cree que con estas tarifas va a recuperar el costo que usted le calculó. Es la coherencia ¿No del es lo proceso. mismo? No, porque aquí ha habido incertidumbre, ciertamente, y hay que decirlo, de que en otros procesos el cálculo tarifario, Sí. porque lo que terminaba era el estudio de costo, y el cálculo tarifario después por parte de la CNE era arbitrario, a veces para más, a veces para menos, salía cualquier cosa que no calzaba con el estudio de costo. Aquí está diciendo, señor Comisión Nacional de Energía, demuestre que el estudio que las tarifas que usted está definiendo calzan con el estudio de costo. O sea, esto está diciendo, demuestre que hizo bien la suma y que la desagregó bien. Presidenta, Diputado Gaona. en el fondo lo que está en la indicación señal es asegurar por ley que la Comisión Nacional de Energía funde sus cálculos en cada oportunidad y que terminar con la discrecionalidad y la arbitrariedad para uno o para otro lado. Sea eso que disminuya o que aumente las tarifas. Por lo tanto, esto permite tener mayor certeza jurídica, tanto para clientes como para ofertores de energía. En estricto rigor es una clasificación de activos. Porque estás estableciendo de cuáles son los costos reales
No. de lo que hoy no, día no, está no. estableciendo la tarifa, ¿o no? No. Todo el estudio de costos tiene Pero todo el- justificándolo, si eso es lo que ustedes me están... No. Lo que pasa es que aquí el A proceso... lo mejor estoy entendiendo mal, pues, de nuevo. el proceso estudia los costos de la empresa, ¿no? Dice, Sí. mire, usted tiene todos estos costos de inversión en transformadores, tiene todos estos costos de operación, le aplicamos la tasa, pasamos por el panel y terminamos en que todos estos costos son, por decir algo, 100. Listo, estamos todos de acuerdo, lo pasó el panel, lo revisamos, todo bien, 100. Pero ahora esto hay que recuperarlo en las tarifas que se van a cobrar en los 4 años siguientes. Entonces, ¿cómo paso del costo 100 a la tarifa de energía y de potencia que la distribuidora va a cobrar cada mes y cada ¿Y día? antes cómo era? ¿No se argumentaba? No. ¿No se Comisión Nacional, fundamentaba? no. La Comisión Nacional de Energía venía y hacía un cálculo tarifario que, según ella, calzaba con los costos. Pero a veces podía hacer más, a veces podía hacer menos, a veces podía hacer cualquier cosa. Esto lo único que dice, señor, justifique las tarifas que usted calculó, que van a calzar con los costos que acaba de salir de todo este proceso. Sí. O sea, ¿Hay alguna palabra? Pero incluso después de eso, sí, incluso después de promediar, cuando llegaba ya que nosotros vamos a llegar a 100, antes llegaban a 120, bueno, esos 120 igual eran arbitrarios después al llevarlo a tarifa, pesos por kilowatt hora, pesos por kilowatt, porque ahí hay un paso entre este estudio de costo y la multiplicación de tarifa por cantidad de los siguientes 4 años. Hay involucrada, por ejemplo, una estimación de consumo. Hay involucrada otras cosas para decir que estas tarifas calzan con los 100. Nada más. Y aquí lo único que dice esto, señor Comisión Nacional de Energía, demuéstrelo, fundamente que usted con estas tarifas está recuperando ni más ni menos que lo que salió del estudio de costo. ¿Y antes cómo se hacía? ¿Era solamente No lo discrecional? fundamentaba. No se hacía. Eso es todo. Yo originaba todo tipo de discusiones. Discusiones de unos que decían que la comisión había calculado tarifas que daban más que los costos o menos. Ya. Pasamos a la siguiente. ¿Hay alguna otra palabra? A la P. Bien. Yo creo que la indicación anterior va en la línea de que los autos de la administración se han fundado y tener que dar cuenta de las decisiones que van tomando. Después la modificación al numeral 6. En la misma 17, en el sur de la página. Sí. Lo que busca esta modificación es hacer observables las tarifas básicas preliminares ante la Comisión Nacional de Energía y que la Comisión Nacional de Energía deba dar respuesta fundada a las observaciones planteadas por los participantes durante el proceso. Es el mismo tema esencialmente, ¿no? Es la fundamentación. Respuesta fundada. Que la comisión va a dar respuesta fundada a las observaciones que le hacen. Sí. En la B. La 18. Ah, Aquí. 183 185. Para este efecto, la comisión deberá emitir un informe preliminar en un plazo de días. Ah, ya lo que... Ya, sorry. Ya muy bien. Ofrezco la palabra La siguiente, entonces, presidente. No, quiero que me lo expliquen. Ah, ya. Es esencialmente la misma, presidenta, la misma indicación, ¿no? La primera dice, la comisión deberá fundamentar, y esto dice el cómo, aunque usted reciba observaciones a las tarifas que calcule después y fundamente su respuesta de por qué calculó esas tarifas. Es la misma idea, ¿no? Solo que es la continuación del proceso. Ya, O sea, perfecto. Es más participación finalmente. De obligación de respuesta. Ok. La próxima. Esta se refiere a la determinación de las tarifas básicas y aquí se acorta la banda de chequeo de más 4, menos 4 por una banda simétrica de menos 3 y más 2. Sí, recordemos que después del cálculo tarifario, todo esto que hemos dicho, viene el chequeo de rentabilidad, es ver si la industria, con este cálculo de costos, las empresas reales ahora qué rentabilidad obtienen. ¿Por qué se hace un chequeo de rentabilidad? Se hace un chequeo de rentabilidad según la ley actual,
y el chequeo de rentabilidad tiene por finalidad... Pero en este caso, pues si En este finalmente caso, esto va a ser un estudio que lo va a establecer la tasa de el descuento. chequeo de rentabilidad... ¿Por qué lo- se va a hacer el chequeo? Sí. El chequeo de rentabilidad... Si están efectivamente la rentabilidad que se dijo, que se calculó, se la está cumpliendo o no, se está pasando. O quedando corto. El chequeo de rentabilidad tiene por objeto, en todos estos procesos, es como una última razón de seguridad, de detectar, por eso se hace a la industria completa, a la industria agregada, de detectar si en todo este proceso hubo un sesgo, algo quedó mal. ¿Cómo podríamos saber si quedó mal? Si es que nos hemos, al final, al haber definido una tasa, por ejemplo, el 6%, que hemos dicho, el piso, imaginemos que quedamos en el piso 6, y mirar en el chequeo de la industria y determinar si nos hemos alejado mucho de eso, que creíamos que debía dar más o menos parecido a 6. Y eso en la legislación actual, cuando la tasa era 10, hablaba de más o menos 4. En esto lo hemos achicado y además lo hemos achicado asimétricamente. Hemos dejado que si las tarifas dan por abajo, es mejor, o sea, queda mejor el cliente que si dan por arriba. Es decir, la banda es para arriba, es para arriba más grande que para abajo. Entonces, incluso favorece al cliente. Estamos en 6. Si se obtiene una tasa de 2, se lleva a 3. A menos 3, o sea, queda más abajo. En cambio, si estamos en 6 y se obtiene una banda de un chequeo de rentabilidad de 10, se lleva a 8. Es menos la subida. Es menos la subida y más la bajada. O sea, queda favorable al cliente el O chequeo. sea, igual Los rangos de puede flexibilidad torcer son lo más que haya cortos para resuelto el la estudio. El chequeo de rentabilidad, en el caso que ocurriera esto, que al chequear la rentabilidad con los valores nuevos reemplazos, diera que se excedió la banda por arriba o por abajo, habría que corregir y llevarlo a la banda. Sí. Y eso ocurre hoy día también. Más menos en el 10 más menos 4. Y es bueno que ocurra, porque imaginemos que nos equivocamos y nos damos cuenta que las empresas con este cálculo están rentando mucho igual. Quiere decir que nos equivocamos. Entonces habría que rebajarla. Eso es lo que hace el chequeo. Y lo hace hoy día también. No, estamos... Tiene varias modificaciones. En la página 18. El 2 punto en ese... Agregado en la letra A que ha pasado a ser C. Sí. Ya. ¿Hay alguna palabra solicitada? ¿No? ¿Sobre este punto? Pasamos entonces a la siguiente. Sí, esta modificación permite reflejar la vía útil efectiva de los activos para el cálculo del chequeo de rentabilidad. Esta de nuevo es una precisión de cálculo, porque se pretende dejar el espacio porque hay activos de distintas vidas útiles. Los transformadores duran distinto que las líneas, entonces hay un rango ahí de vidas útiles que hay que diferenciar. Es una cosa muy técnica. Página 20 en realidad, literal G. Ya. 21. ¿Dónde nos quedamos? Perdón. En la página 20, literal G, acá explicaré don La José. vida útil de los Vida activos. útil de los activos. Es una precisión porque no todos los activos tienen la misma vida útil. Las líneas, unos tienen 30, otros tienen 20. corrección no se hace hoy día. No, no se hace. Pero es bueno hacerla, porque distorsiona. Pero esto juega a favor del... No juega a favor de nadie. ¿De la distribuidora o del cliente? No juega a favor de nadie, porque en algunos casos puede que sí, a favor de uno, en otros de otros. Cuando las vidas útiles están distorsionadas, hay activos que les toman más de lo que debiera, y ahí juega en contra del cliente. Y cuando les toman menos, juega a favor. Ya, pero seamos francos, esto pero- no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy día estamos abordando. Pero ¿Por qué? queremos hacer, pero es que queremos hacer Pero bien. podríamos dejarlo eso en la ley larga. Pero queremos hacer bien el cálculo. Perfectamente, acá esto sí que no va a tener ningún efecto en lo que nosotros vayamos a aplicar. Pero hacemos de mejor manera el cálculo también. Diputado Vidal. Sí, una pregunta, ¿me podría dar un ejemplo de, porque yo me recuerdo del debate respecto de que la vida útil no se estaba considerando, sino que se estaba partiendo de 0 cada 4 años. Y eso es un problema desde el punto de vista... ¿Ah? Entonces, ¿en qué caso... 25 y 30, era esencialmente la variación entre 25 y Sí, 30. la pregunta es la siguiente. ¿En qué caso
partir de cero en la valorización del activo beneficia al cliente? En el fondo se le valoriza por debajo, y en qué caso se le valoriza por sobre. No me imagino ninguno que se le valorice por sobre, por eso pido el ejemplo, porque a priori tiendo a creer que si cada 4 años vamos considerando la vida útil de los activos, entonces debería remunerárseles menos que 4 años antes, porque ya están devaluados en 4 años. Por eso necesito el ejemplo para entender cómo opera esta... Yo creo que ahí tenemos algunas diferencias. Perdón, el estudio de costos se hace para una empresa modelo y sobre valor nuevo de reemplazo. Siempre se hace sobre obras nuevas. Siempre. Siempre se hace sobre el valor de hoy día también. Hoy día también. No es que parto de obras depreciadas ni nada, eso sería empresa real. Hoy día yo me paro y digo, ¿cuál es la mejor empresa para dar servicio en esta zona? Entonces, obras nuevas, pero después, como tengo que calcular una anualidad para traerlo a tarifa, digo, ya, ¿y esta obra cuánto dura? Este transformador tiene una vida útil de 25 años. Hay otras cosas que tienen vida útil de 30 años y con eso calculo después traer las anualidades. Igual, pero hoy día se tira una sola, de 30. Para todos. Para todos. Eso. Página 36. Bien, ahora comenzamos con las modificaciones a los transitorios. Estamos con las modificaciones al transitorio ahora. Al tercero transitorio. Modificamos tercero transitorio, que se reemplaza a más tardar 4 de noviembre del 2019 por dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del diario oficial de la ley, para ir adecuando el país. Sí. En la página 36. Que es distinta. Sí. Es que no hay modificaciones entre la 19 y la 36. No son tantas modificaciones. Recuerda que habíamos puesto 4 de noviembre originalmente nosotros. Ya se nos pasó ya. Ministro, perdón. Sigamos, no no. amerita. Bueno, se olvida. ¿Sí? ¿Pasamos? Sí. Nos vamos entonces a la página. Esta es una No. A la 44. Autoriza a la Comisión Nacional de Energía para emitir una resolución Esto es nuevo. sí. Eso es importante. Esto es nuevo. Pero está está muy relacionada a la otra. Es una precisión, lo que autoriza a la Comisión Nacional de Energía para emitir una resolución exenta mediante la cual establezca las condiciones para aplicar las normas relativas al giro único y la contabilidad separada que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Atribuciones. Eso es como darle más plazo a la distribuidora. Hay aquí cosas prácticas de cómo hacen la contabilidad las empresas. Hay empresas que tienen contabilidades internacionales, tienen contabilidad de acuerdo a diversas formas. Entonces, el momento en que puedan pasar al giro único tiene que considerar eso, no busca ninguna otra cosa más que eso. Nosotros estamos tan interesados como cualquiera en que el giro único lo podamos tener lo antes posible, pero sin hacer algo que es imposible de hacer, digamos. Y es cómo estas empresas manejan la contabilidad de cara a sus inversionistas y a operaciones que tienen afuera, etcétera. Es una cosa administrativa. Es el 12º. Décimo tercero, si me permiten, las dos siguientes láminas también dicen relación con lo mismo que el mecanismo de estabilización del VAT y estabilización de los sistemas medianos. Serían son todas las modificaciones al 13º transitorio. Estas fueron indicaciones que presentó el Ejecutivo y que se refieren a estabilizar las tarifas de distribución que de aquí a, esperamos, fines de 2020, cuando podamos hacer el cálculo con la ley corta. Recordemos que esas tarifas van a entrar, ojalá a fines del 2020 o en 2021. De aquí a ahí, las que están actualmente vigentes, dejarlas estabilizadas. Que no suban más porque son tarifas que podrían tener un reajuste por IPC en los próximos meses, y que el IPC no sabemos cuánto va a ser, pero sería lo que sea el IPC, digamos. Y eso lo vamos a dejar estabilizado. Y se va a devolver después, a lo largo de 8 años, o sea, en 2 periodos tarifarios, eso que hemos acumulado aquí, que no se les pague, se va a devolver cuando ya esté el cálculo de nuevas tarifas, presumiblemente a la baja. Presumiblemente a la baja, y ahí vamos a devolver este aumento de IPC que ahora congelamos. Ese es un elemento. Y el otro elemento dice con precisar algo que nosotros creemos estaba involucrado en la
ley de estabilización, pero es que también involucra los sistemas medianos de diseño. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de establecer un precio estabilizado si finalmente en la práctica no va a funcionar la rebaja que eventualmente hubiese tenido con la aplicación de esta de bajar la rentabilidad garantizada durante todo este tiempo? 8 años inclusive podría ser. No va a haber... No, si la baja va a verificar y va a ser mucho más grande que el IPC. Pero efectivamente... Está pagado. Según ley hoy día, según la ley que tenemos vigente y lo que está funcionando, nosotros deberíamos cursar mes a mes un reajuste tarifario para las distribuidoras por IPC. Estamos diciendo, no lo hagamos, dejémoslo congelado en pesos, tomamos toda esa cantidad y la devolvemos cuando estamos seguros de que van a haber bajado las tarifas por la aplicación de esta ley. Ya, pero entonces sí o sí se va a generar la aplicación de esta ley. Una entrada en vigencia, por supuesto. pero esperamos que igual haya rebaja. Igual haya rebaja, aunque estemos devolviendo el IPC remanente. Diputado Vidal. A ver si entendí bien. Estamos diciendo que la aplicación de esta ley no va a alcanzar a entrar en vigencia al momento inmediato de del nuevo BAD. Yo recuerdo que parte del debate que tuvimos en su momento es que esto iba a tener una aplicación retroactiva. Ya. Entonces lo que estoy tratando de despejar es, durante ese periodo se mantiene congelado y cuando... Es que allá me dicen que sí, acá me dicen que no. Bueno, de hoy hasta que esto se aplique al nuevo BAD, que no va a ser en el 2020. Porque en el 2020 se va a aplicar el nuevo BAD, pero no va a alcanzar a haber incorporado el descuento de la distribución. Entonces, esto va a entrar en vigencia, no sé, un año después, por poner un plazo. Eso fue lo que acordamos, o sea, eso es lo que nos explicaron ustedes, que los tiempos no daban. Recordemos las tarifas, sí, los tiempos no dan como para que entre... A ver, en condiciones normales, si no hubiéramos hecho esta ley corta, el nuevo BAD partiría diciembre de 2020, del próximo año. De aquí a allá falta un año todavía, o casi un año, ¿ok? Ahí mismo, efectivamente, va a partir el nuevo BAD, aunque nos demoremos unos meses más de 2021 en terminar de calcularlo, que es lo que el diputado recuerda, que dijimos, mire, capaz que no alcancemos a tenerlo en noviembre de 2020, porque esto tiene más plazo, hay que ir al panel, tiene todo lo que hemos dicho. Entonces, creo que hoy día estamos en estimaciones por allá por abril del 21, para llegar y tenerlo, y para que parta retroactivamente desde noviembre de 2020. Esto lo que cubre es el periodo de hoy a noviembre de 2020. No ese otro periodo allá, porque está claro que allá va a ser retroactivo. Esto es de hoy a noviembre de 2020, porque de hoy a noviembre de 2020 rige todavía el cálculo que está antiguo. Y ese cálculo antiguo tiene un reajuste mensual por IPC y otras cosas. Y eso es lo que estamos congelando. No, ese congeló generación. Eso fue solamente 70%. Eso congeló. Sí. Que era lo que faltaba. Y luego tomamos eso que se haya acumulado, que supongamos que será un IPC de un 2%. No tenemos idea. Y lo vamos a repartir en 8 años. 8 años. ¿En 8 años? Sí, 2 periodos tarifarios. Sí, son 2 periodos tarifarios. ¿Está bien? Diputado y bueno. Solamente para aclarar eso, presidente, lo que está haciendo el Ejecutivo hoy día es arreglar justamente lo que quedó volando en el aire, que era el 30% faltante de las tarifas eléctricas, porque nosotros vimos el 70%, el 20%, pero bueno, el 20%, porque queda un 10% que todavía de transmisión. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Ejecutivo y yo creo que está respondiendo a ese anhelo nuestro que no hayan alzas tarifarias. No, de acuerdo, si en verdad lo que había que despejar es que todo lo que estamos haciendo en esta ley, obviamente que fuera aplicable, porque si no, no hubiese tenido ningún sentido alguno, y eso era que mejor, que a veces redundar no, lo que abunda no daña. Y queda la última, ¿no? La última, sí. Y la última, que es de información, que es parlamentaria esta indicación, y dice que la Comisión Nacional de Energía deberá informar a las comisiones de minería y energía de ambas cámaras respecto de el total de recursos que las empresas distribuidoras dejaron de percibir por el concepto de rentabilidad con respecto a la tasa actual de 10% anual. Está bien. Presidenta, si me permite. Sí. De acuerdo al mandato otorgado por los comités, en virtud del artículo 120 del reglamento, la primera parte está cumplida, que es observar el alcance
de las modificaciones introducidas por el Senado al texto del proyecto aprobado por la Comisión y por la Cámara. Ahora, la Comisión, si lo estima conveniente, y eso usted le tiene que preguntar a la Comisión, puede manifestar su opinión respecto a aprobar o rechazar las modificaciones introducidas. No, entiendo que igual se podría votar Sí, por sí, artículo. pero no es una obligación, es si lo quieren. Lo que pasa es que lo que nos están pidiendo desde la sala es entregarle una radiografía de lo que nosotros pudimos constatar en el detalle. Entonces, ¿qué mejor forma de dar a conocer ese diagnóstico que sea a través de la votación? Creo yo. Diputada Hernando. Si lo vamos a votar en bloque, a mí me gustaría que quedara consignado que mi voto para la primera indicación es negativo. Para el resto son todos positivos. ¿Podríamos votarlo ahora? ¿Podríamos? ¿Sí? Diputado Vidal. Ya, pero ¿cuál es entonces la propuesta? ¿Que quieren tiempo para poder revisarlo con los asesores, unos 5 minutos antes de votar, o votar inmediatamente? ¿Querías hacer alguna observación? Ya, entonces procedamos a votar. La Secretaría propone hacer 3 votaciones. La primera al artículo único numeral 3, que es la primera de las modificaciones, porque ahí la señora Hernando ha manifestado su voto, su parecer en contra. Por lo tanto, haríamos una votación. ¿Le parece al presidente? Don Juan Luis. Es el numeral 3 del artículo único. Rechazo. Don Francisco. Don Sergio. A favor. Señora Marcela. Rechazo. Don Isa. A favor. Don Carlos. A favor. Señora Alessandri. A favor. Don Esteban. En contra. Don Pablo. En contra. Señora Presidenta. En contra. 3, 4, 5. 5, empate, rechazada. Ahora propongo votar el resto de las... ¿No? Deme un segundo. La 4 también. Es que la 4 tiene varias modificaciones. ¿Cuál es de la 4? La primera. La primera. 4A. Deme un segundo. Votemos la 4 entera. De seguridad. Sí, Sí, artículo. Artículo único. Sí, yo tengo una. La 4 es 1. Sí, es una sola cosa. La otra es la de las inversiones. Inversiones e inversiones. Sí, eso sí. Ya, tiene razón. Sí. Gracias. Don Juan Luis. ¿A favor? Contra. Pero Pablo. No, pero ¿cómo? A favor. En contra, dijo. Don Francisco. A favor. Don Sergio. Don Sergio. ¿A favor? Me acordé de un arrepentimiento que salió mal. A favor. Doña Marcela. A favor. Don Isa. A favor. Don Carlos. A favor. Señora Alessandri. A favor. Don Esteban. En contra. Don Pablo. En contra. Señora Presidenta. En contra. Aprobado, 6 votos a favor, 4 en contra. A ver, mira aquí. Resto de modificaciones. Señor Castro. A favor. ¿Cuál es este? Perdón. Resto de las modificaciones. A favor. Todo el resto. No, pero tengo que tomar la nómina. El señor Castro, a favor. Señor Iguren. Don Sergio. A favor. Señora Marcela. Yo, Señor Isa. Perdón, Sí, discúlpeme. es que lo que pasa es que yo estoy pidiendo toda votación separada. No sé por qué usted me juntó todas. No, es que la Secretaría hizo la propuesta. No. ¿No? Ya. Entonces, todo para atrás. Pero como a ver, perdón. Es que yo lo que les dije recién es que era mejor que votáramos todas las indicaciones y que se expresara la mayoría para que por último quede un... Porque Pero- solamente es una propuesta. O sea, nosotros inclusive ni siquiera podría haber estado la opción de no votar. Y que este informe se envíe tal cual está como viene del Senado
Sí. Vamos a las 5. Sí, Sí, si no, porque viene en tercer trámite. Sí, inclusive nosotros podríamos haber tenido la opción de no votarlo, pero lo que les dije al principio es que era que mejor votáramos indicación por indicación para que cada uno también se expresara. Vamos a las 5, a la modificación número 5. Señor Castro. Don Francisco. Don Sergio. Señora Marcela. A favor. Señor Isa. A favor. Don Carlos. A favor. Señor Alessandri. A favor. Don Esteban. A favor. Don Pablo. El 5, ¿no? Sí. A favor. A favor. Señora Presidenta. A favor. A favor. No se preocupe. Aprobado. Por 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Vamos a las 6. No, yo le dije uno por uno al secretario. Sí, vamos a las 6 ahora. No, las 5 se dividían en dos, creo. Siguiendo la presentación, pero una sola. ¿Cómo? Había una que yo tengo una observación. A ver, ¿dónde tiene el comparador? A ver, acá está. Ah. Esta. ¿No se puede votar así? La verdad es que no. Hay que votar las modificaciones completas. Pero como es un tema distinto, admite división. Ah, ya. Sí. Ponga número 5. Y ahora vamos a votar el numeral, para que todos tengan claridad, vamos a votar el 5 en la tercera norma, ha agregado en el inciso 22º, después de la expresión discrepar, la siguiente oración, comillas, la agrupación definida en las bases del estudio solo podrá ser observada por las partes, pero no modificada por el panel de expertos. Eso vamos a votar ahora. Señor Castro. Señor Castro. Rechazo. Señor Iguren. A favor. Señor Gaona. A favor. Señora Marcela. A favor. Señor Isa. A favor. Señor Kuchel. A favor. Señor Alessandri. A favor. Don Esteban. A favor. Don Pablo. A favor. Señora Presidenta. En contra. Aprobado por 8 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Vamos A las 6. a las 6. Las 6 la votamos todas juntas. ¿Hay alguien que tenga alguna observación? Paquete. Señor Castro. Aprobación. Voto sí. Don Francisco. A favor. Don Sergio. A favor. Doña Marcela. A favor. Don Isa. A favor. Señor Kuchel. A favor. Señor Alessandri. Yo le hubiese pedido que lo votara separado, porque también hay tres cosas distintas. Uno que dice relación con el tema... ¿Terminó la votación y vemos ese punto? ¿O prefieren verlo de inmediato? Y el Es que señor, no sé cuál sería ese en distinto rival. sí, el señor Gaona quiere preguntar algo. Presidente, mire, tenemos todos a las 14:30, varios de nosotros comisión. Yo no sé si es facultad privativa de la presidenta poder estar pidiendo votación separada por inciso o eso tiene que... No hay problema reglamentario para hacerlo. Ah, ya. No hay problema reglamentario. Pero por eso pregunté antes, pero... Lo que pasa es que a nosotros nos solicitaron de que este proyecto se discutiera en la comisión para que saliera con un informe que por lo menos dara una radiografía de cuál es la posición que existe frente a este proyecto de ley. Si no votamos entonces artículo por artículo o indicación por indicación, la verdad es que entonces no se va a entender absolutamente nada de cuál es la posición que hay con respecto a esta materia. Usted fíjese, La número 6, le si podemos no queda permitir nada. a la señora presidenta que ella defina cuál es la que vamos a votar separada mientras termino la votación y usted define. ¿Le parece? Don Juan. Pero es que ¿para qué sigue la votación, don Mario? Si hay que dividirla. O Ah, sea, no, está bien. ¿Me entiende? Está Pero bien. yo voy a votar qué es lo que estoy votando. Porque el paquete hay que dividirlo. Porque lo voy a preguntar al final a usted. Todavía no ha votado. Pero yo no sé si es que alguien más quiera ya. votar distinto. La espero. Esa.
Porque está dividido por A, B, si tampoco Estamos, es como... estamos votando el numeral 6 con excepción del literal A. Con excepción del literal A. El literal A lo vamos a votar separado. ¿La presidenta quiere votar el resto todo junto o la presidenta quiere votar todo separado? No, hay que votar la estructuración para estos efectos y vencido. Después viene son dos votaciones distintas, porque la A y la B están juntas y la G estaría separada. Ya. Entonces, usted Todo quiere esto. todo A y B en una votación Claro. y luego la G Sí, separada. sí. Ya. Ahora estamos votando la A y la B. Ya. Yo no soy porfiado. ¿Mm? Pero es junto, pues lo vamos a votar juntos. Pero en esta no tenemos problemas. Es esta y estas dos. Pero son distintas. Por eso le dije A y B junta y la G separada, porque en esto yo creo que no habría problema. Tendría que entonces ser, podríamos votar. Don Marito ya tomó la votación. No, no la he tomado. La arrugué y Para la hacerlo más eché hacia simple, atrás. votemos ese, se vota esa, se vota esa y se vota esa. Ya, entonces serían 5 votaciones distintas. No complicar. Sí, la letra B la quiero votar separada. No sé cuál es la letra B de usted. Esta es la letra B. Es que son distintas. Estas son distintas. No, sí está bien, pero la letra B tiene varios puntos. ¿Usted quiere votar No, da lo mismo, votemos A, B y G? Bueno, no lo sé. A, B y G. ¿Sí? A, B y G. A y B y Eso G. mejor. Ya. A, B y G. Sí. A, Ya. Numeral 6, literal A. Señor Castro. Señor Francisco Iguren. Don Sergio Gaona. Doña Marcela Hernando. Don Isa Cort. Don Carlos Kuchel. Señor Alessandri. Don Juan Santana. En contra. Don Esteban Velázquez. Don Pablo Vidal. Presidenta. Aprobado 7-4. Aprobado. Vamos al numeral 6, literal B. Señor Castro. Don Francisco. Don Sergio. Señora Marcela. Señor Isa. Don Carlos. Perdón, lo que pasa es que sigo el aro, señor Alessandri. Sí. Sí. Don Juan. A favor. Don Esteban. Don Pablo. Presidenta. 1, 2, 3. Aprobado por unanimidad. Vamos a que es a consultar la siguiente letra G nueva, que no es la C propiamente, es la letra G nueva. Del numeral 6. ¿Y las otras que están también? Pa- o sea, votamos esa y esta. Estas se aprobaron. ¿Se dan por aprobadas? Sí. No es que se hayan dado por aprobados, se sometieron a votación y se aprobaron. Don Juan Luis. Perdón, contra. Don Francisco Iguren. Don Sergio Gaona. Doña Marcela. Don Isa Cort. Don Carlos Kuchel. Señor Alessandri. Don Juan. En contra. Don Esteban. Don Pablo. Señora Presidenta. Aprobada por 3, 6, 7, 4. Ahora nos vamos al numeral 7. ¿Alguien tiene alguna votación separada? No hay numeral 7. Présteme aquí un segundo para poder ubicarme.
Vamos a las disposiciones transitorias. ¿Alguna disposición transitoria que alguien quiera votación separada? Sí. La de... no sé si está bien, pero es la 13ª nueva, parece. Veámoslo. Sí. Sí. Entonces, vamos a votar todas las disposiciones transitorias menos la 13ª. ¿Le parece? Ya. Menos la 13. Estas dos por separado. El Ya. artículo 12º Vamos a votar. y el Ya. artículo 13º. Vamos a votar la 12ª transitoria solamente. Esa es lo que vamos a votar ahora. La 12ª transitoria. La del decreto de Resolución exenta. Don Juan Luis. Don Francisco. Don Sergio. Señora Marcela. Don Isa. Don Carlos. Señor Alessandri. Don Juan. En contra. Don Esteban. Don Pablo. Señora Presidenta. Aprobada 7-4. No es que esté aprobada, que la comisión propone aprobar en realidad. Sí. 7-4. No abra la boca, secretario. Vamos al 12 bis, para no decir el 13. En votación la 13, transitoria. ¿Todas o solamente la 13? Sí, no, porque esa es la última, ¿no? No, porque después tenemos que votar. Al tercero Después hay que votar la 14ª. Y al tercero transitorio. ¿Qué pasó con el tercero transitorio? No, Me la pasé de largo. Ah, ya. Gracias, no me había dado cuenta. 13 y 14, ¿dos votaciones separadas? Ya. ¿O una votación? Dos. Dos, ya. Al 13. Señor Castro. Don Francisco. A favor. Don Sergio. A favor. Doña Marcela. A favor. Don Isa. A favor. Don Carlos. A favor. Señor Alessandri. Don Juan. Don Esteban. Don Pablo. Presidenta. 3, 7, 4. Aprobada. La 13. Sí, la 13 y tengo. Esta es la 13. Acabamos de votar la 13. La 13. Queda la última. Quedan dos votaciones. Vamos al 14º. Me tienes que dejar una. Pídele más a Silvia. Se enojó por culpa tuya. Castro. A favor. Es la de información esta. ¿Esto se parece? Eguiguren. A favor. Señor Gaona. A favor. Señora Marcela. A favor. Señor Isa. A favor. Don Carlos. A favor. Señor Alessandri. A favor. Don Juan. A favor. Don Esteban. A favor. Don Pablo. A favor. Señora Chicardini. Ya, y falta votar la tercera, la modificación del tercero transitorio. ¿Cuál es esa? El plazo para dictar para notificar la paz. Ah, ya. ¿Todos a favor? Sí. ¿Sí te parece? Igual 14, entonces. Ya. Estamos. Informante. Ah, diputado informante, tiene toda la razón. Gracias. Perdón que le... Que me enmiende la... Señora Chicardini, ¿usted fue la diputada informante en los... No, fue señor Vidal, ¿no? Pablo, ahora. No,
Ya yo soy. Pero, ¿quién va a la lista? ¿Quién informó en primera instancia o quién informó ahora? ¿Quién va a la mía? ¿Sí? El que informó en la primera. Sí. Diputada informante, señora Chicardini. Ya, me voy a hacer el informe. Gracias, presidente. Présteme esto, que lo voy a necesitar. Gracias. ¿Ahora eso cumplió? Sí. Jorge. Gracias. Gracias a usted. Sí, con Venera también. Don Ignacio, si tengo dudas.